En esta mañana damos gracias a Dios porque nos permite estar aquí y nuevamente escudriñando su palabra. Pero antes de escudriñar, antes de estudiar la palabra de nuestro Señor, es necesario que todo lo que hagamos lo hagamos como para Él. De esta manera, pues vamos a orar, hermanos, vamos a pedirle a nuestro Señor, vamos a rogar de su misericordia para que en esta mañana sea Él quien traiga el mensaje, sea Él quien ponga las palabras correctas, sea Él quien instruya a su pueblo y que lo haga por amor a su propio nombre. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, te damos gracias, Padre bueno, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque aún, Señor, sigues teniendo paciencia con tu pueblo. Porque aún, Señor, podemos proclamar que nuevas y buenas son tus misericordias cada mañana. Amado Señor, en esa bondad, en esa benevolencia que te distingue, hoy rogamos, Padre bueno, para que seas tú, a través de tu Espíritu, el que provea el alimento para tu pueblo. Que seas tú, Señor, tomando control de mis pensamientos, de mi lengua y aún, Señor, de mi vano y necio corazón. Para que sea tu palabra, Señor, expuesta con fidelidad, no buscando nada personal, sino al contrario, Señor, buscando que tu voz sea audible en esta mañana para aquellos sobre los cuales extiendes o extenderás misericordia para salvación. Pues has dejado claridad, Señor, que la reconciliación entre Dios y los hombres vendrá no por ninguna otra cuestión o medio, sino a través de la exposición, de la predicación del Evangelio. Por ello, Señor, que yo te pido que hoy trates en esta mañana, aún con el corazón más empedernido, necio y rebelde, y que lo hagas, Señor, por amor a nuestras almas. Hoy te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a abrir nuestras escrituras y la última ocasión que expuso hermosamente nuestro hermano Ernesto. Comenzamos el libro a los Gálatas capítulo número 2, versículo 1 en adelante. Nuestro hermano estuvo exponiendo del versículo 1 al versículo 4. Sin embargo, vamos a leer el segmento completo desde el versículo 1 al versículo 10 con la intención que tengamos ese concepto de unidad literaria y poder comprender lo que más adelante se expondrá. Dice Gálatas capítulo 2, versículo 1 a versículo 10. Después, pasados 14 años, dice el apóstol Pablo, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan,
que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Esta es palabra de nuestro Señor. Tomen sus asientos, por favor. Haciendo una breve recapitulación de la última exposición a cargo de nuestro hermano Ernesto, nosotros recordamos cómo nuestro hermano nos daba la enseñanza y algunos aspectos de estos primeros 4 versículos, recordando que este texto tendrá sus paralelos o sus símiles en los textos que encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles, específicamente algunos de ellos en el capítulo número 15. Nuestro hermano Ernesto nos platicaba cómo es que, y exponía cómo es que Pablo, después de 14 años de su primera visita siendo convertido, ahora de la mano de Bernabé y de Tito, vuelve y regresa nuevamente a Jerusalén, situando este hecho histórico alrededor del año 50 después de Cristo. Una pequeña controversia que pudiéramos encontrar y que tal vez en algunos momentos pudiera llevarnos a pensar que la Biblia es contradictoria. En realidad, la Biblia no es contradictoria en ningún sentido. Si por un lado nosotros encontramos en el libro a los Gálatas, capítulo 2, versículo 2, de la propia voz del apóstol Pablo diciendo que ese viaje fue por motivo de una revelación que le fue dada, nosotros encontramos al mismo tiempo en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 3, algo que pudiera sonar diferente. Lo que dice Hechos de los Apóstoles 15:3 es que Pablo fue y subió a Jerusalén después de que la iglesia los había encaminado. ¿Acaso esto tiene alguna contradicción? En ninguna manera. Por una parte, Pablo recibe una revelación, por otro lado, la iglesia la confirma. Y en esto comprendemos que no hay contradicción alguna. De la misma manera veremos versículos más adelante que no existe contradicción alguna entre el evangelio que había predicado ya el apóstol Pablo durante 14 años sin tener comunión y sin tener un acercamiento con aquellos que habían sido elegidos física y personalmente por Jesucristo. Y simplemente daremos cuenta que de la manera que el evangelio proviene del mismo pensamiento, del mismo corazón, simplemente no puede tener una contradicción. Simplemente no puede tener contradicción alguna. El hecho de que Pablo haya subido nuevamente a Jerusalén no fue porque se le haya ocurrido. Lo primero que vemos es que es de acuerdo a una revelación y es de acuerdo a un envío por parte de la iglesia en aquel tiempo en el pueblo de Galacia. Sin embargo, había una razón y era una razón totalmente de peso. Pablo necesitaba confirmar que lo que él había predicado durante estos primeros 14 años realmente era el evangelio fiel de Cristo. Ojalá y nosotros hiciéramos lo mismo. Ojalá y cada uno de nosotros buscara fuera de su egocentrismo y de su vanagloria, confirmar a cada momento que realmente nuestras palabras corresponden al evangelio de Cristo y no a cualquier otro evangelio. En esa visita que Pablo hace a Jerusalén, a pesar de los falsos hermanos, sí, usted lo escuchó bien, a pesar de los falsos hermanos. ¿Cómo es que usted dice que los falsos hermanos? Bueno, es que no lo digo yo, lo dicen las Escrituras. Y lo reiteran de manera continua. Yo te puedo asegurar que de las 120, 130 personas, salvo me corrige el hermano Lino, de estas 130 personas que estamos sentadas hoy aquí, si tan solo un 15% fuéramos hermanos verdaderos, estaríamos del otro lado. Esta ciudad sería diferente. Si en verdad al menos el 10% de los que estamos hoy sentados
tuviéramos esas características de verdaderos hermanos en Cristo, las cosas serían diferentes. Mas escrituralmente está cimentado, por un lado, que no todo el que le diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Traducción, no era hijo, era bastardo. Por sus frutos les vamos a conocer. Pablo lo que está dejando en claridad es que dentro del pueblo del Señor de aquel entonces, de la misma manera en que sucede hoy en día, había falsos hermanos y sus intenciones no eran correctas. No eran para edificar al pueblo, no eran para sumar al evangelio, sino por el contrario se habían inmiscuido para transgiversar el evangelio y la fidelidad del evangelio de Jesucristo, incomodando a los nuevos creyentes. Pablo deja claridad en estos primeros 4 versículos a manera de recapitulación, que a pesar de esos falsos hermanos que presionaban con la intención de decir que era necesario judaizar o adquirir prácticas judaizantes, Pablo dice, nadie fue obligado a circuncidarse. A pesar de esos hermanos falsos, nadie obligó a nadie a practicar tradiciones o leyes judaizantes. Traducción, nadie fue reducido a la esclavitud de la ley mosaica. Y es que lo creas o no, esa secta llamada judaizantes, esa secta de fariseos sigue persistiendo hasta el día de hoy. A veces nosotros mismos podemos caer en esa característica de fariseísmo, dentro de la cual, de una manera legalista, torcemos las escrituras y sacamos postulados y leyes humanas que en ningún momento tienen un fundamento en relación al Espíritu de Dios. Pero nos encanta predicar otro evangelio, nos encanta traer nuevas ordenanzas que el Señor nunca estipuló. Y todo esto, lejos de lo que tú pienses que no pasa nada, trae un juicio implícito. Trae un juicio implícito, el cual te llevará a condenación. De manera unificada continúa Pablo diciendo en el versículo número 5, a saber de estos falsos hermanos, que la actitud que ellos tomaron fue sumamente certera, diciendo ni por un momento, nuevamente, ojalá y pudiéramos imitar a Pablo, ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. Lo que está diciendo Pablo es que no hubo un solo gramo, no hubo un solo segundo, no hubo manera en que ellos, como creyentes del evangelio de Jesucristo, cedieran a los deseos de los falsos hermanos. Bajo el entendimiento de que estamos leyendo una carta, nosotros regresamos a Gálatas 1:10 y hay una razón para no ceder ante los falsos hermanos. Hay una sencilla razón, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. La palabra que comúnmente se asocia a la palabra siervo, en el original del griego doulos, se traduce como un esclavo. Un siervo, un esclavo que aunque habiendo obtenido su carta de libertad, decide por propia intención servir a su Señor por amor y agradecimiento. Un esclavo que pudiendo ser libre por amor a su amo, le sigue sirviendo porque lo ama. Lo peligroso de esto es que Pablo deja claridad en que solamente puedes servir a un amo. Aunque tú pretendas servir a dos,
aunque en tu pensamiento barato pienses que puedes estar en el mundo y puedes estar en las cosas del Señor, Pablo está dejando claridad de que o sirves a uno o sirves al otro. O eres esclavo de los hombres o eres esclavo de Dios. Pero sin amo jamás te vas a quedar. Por tanto, qué preocupante el momento en que cada uno de nosotros podemos llegar a pensar ser siervos de los hombres, ser esclavos de los hombres. Preocupante, hermanos, cuando en nuestro pensamiento religioso pensamos que podemos ceder ante los hombres y usualmente lo haremos solamente por dos razones. O por complacencia o porque eres un cobarde. Qué fácil es ceder ante nuestros compañeros de trabajo, diluyendo y menguando el evangelio. Qué sencillo es convertirse en un esclavo de los hombres con la intención de que no nos traten mal. Qué sencillo es volverte siervo, esclavo de los hombres, con tal de que tu estabilidad emocional no sea perjudicada. Y simplemente lo harás o por complacencia, por quedar bien con ellos, o porque eres un cobarde. ¿Por qué no ceder? ¿Por qué no ceder al sometimiento de los hombres, tal como lo hizo Pablo? ¿Por qué no ceder al sometimiento de los hombres? Pablo da claridad al menos en 2 puntos. Primer punto, viene implícito en el mismo versículo 5, para que la verdad del evangelio permanezca, para que la verdad del evangelio permanezca. ¿Qué sucede cuando empiezas a ser esclavo de los hombres? Ay, no hay que decirle que hay infierno. Aunque traiga otra doctrina, pues ¿qué importa? Somos hermanos en Cristo. Cobarde. Cobarde. Complaciente con los hombres, esclavo de los hombres. Pablo estuvo dispuesto a llevar las marcas del verdadero evangelio con una primera intención, para que la verdad del evangelio permanezca. Lamentablemente somos esclavos de nuestros familiares. Somos esclavos de nuestros amigos. Somos esclavos del hombre. Somos esclavos y siervos del hombre. E inmediatamente dejas de ser siervo de Dios. Por cobardía. Por complacencia. Pero si esto no fuera suficiente para alentarnos en esta mañana a realmente llevar el evangelio de Cristo, a realmente promulgar lo que Pablo y cada uno de los predecesores, incluyendo a Juan Bautista, incluyendo a Jesucristo, incluyendo a Cefas, incluyendo a cada uno de los 12, si esto no fuera suficiente razón como para que dejes de lado tu complacencia y tu servidumbre con el hombre, si esto no fuera suficiente como para que realmente dejes esa cobardía y te sometas delante del Señor, hay una segunda razón y también es de peso. Esta segunda razón la vemos en Gálatas capítulo 1 versículo 9 y también la conoces. Si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Por algún momento me pasa por la mente que el no comprender el significado de anatema te tenga tan plácido, complaciendo a los hombres o simplemente llevando otro evangelio por cobardía. Bueno, déjame aclararte en esta mañana el significado de la palabra anatema. Si alguno de ustedes predica otro evangelio del que habéis recibido, no es que haya otro evangelio, hermanos. No es que haya otro evangelio. Es que por complacencia o por cobardía predicas otro evangelio que no sea tan ofensivo,
que no sea tan incómodo, porque es que son tus hijos. Es que no has entendido que tú no eres el Espíritu de Dios. Es que en qué momento te va a entrar en la cabeza que quien cambia los corazones es el Señor y no tú. Si al Señor le place algún día extender misericordia, será Él y no habrá quien se interponga. Tus palabras no bastarán. ¿Cuál es el juicio de ser anatema? ¿Cuál es la gravedad de ser anatema? Anatema igual a maldito. Pero no maldito de aquel que le dicen, maldito seas. No. La palabra anatema se traduce como maldito y se traduce a su vez como alguien que será apartado. Alguien que será desterrado. ¿De quién será desterrado? De Dios. Aquí las cosas ya empiezan a tomar sentido. Maldito, anatema, sea aquel que predique otro evangelio, por complacencia o por cobardía. Será apartado de Dios. Traducción se refiere al hecho de ser condenado al exponer un evangelio diferente al de Cristo. Las cosas ahora cambian. Y te das cuenta que si persistes en ser siervo de los hombres por complacencia o por cobardía, tendrás tus consecuencias al final de tus días. Pablo tenía claridad en este hecho y por ello insiste en confirmar que realmente lo que ha estado exponiendo públicamente, hablando del evangelio de Jesucristo, es veraz. Y por ello Pablo sube a Jerusalén con los que tenían reputación en el evangelio. Esto es lo que se nos narra en Hechos de los Apóstoles capítulo 15. Este, hermanos, sería un punto decisivo para determinar quién miente. O miente Pablo, o mienten los judaizantes. O miente Pablo, que dice que solamente la salvación es a través de la fe en Cristo Jesús, o mienten los judaizantes que suman a esa salvación por la fe, le suman las obras de practicar históricamente lo que habían practicado los judíos. Por tanto, es importante recordar que el motivo de esta carta, cuando nosotros vamos a la explicación del principio, tenía al menos algunas características. La primera de ellas es que esta carta no surge porque a Pablo se le antoje. Pablo tenía que desmentir las ordenanzas de una secta herética llamada judaizantes. Pablo tenía que desmentir a través de esta carta la insuficiencia de la salvación a través de la fe en Cristo Jesús. Por otro lado, lo que Pablo tiene como objetivo es demostrar a través de las Escrituras, a través del Evangelio, a través del consejo de aquellos que tenían reputación, que la salvación a través de la fe en Cristo Jesús es suficiente. Y lo mismo digo hoy. Tu ropa no te va a salvar, tus alhajas no te van a salvar, tu corte de cabello no te van a salvar, el que parezcas muy espiritual durante 1 hora y media o 2 no te va a salvar. El evangelio es claro, es a través de la fe en Cristo Jesús. Por tanto, la carta tiene como objetivo además demostrar que no es necesario sumar la práctica de ritos, tradiciones y mandatos, y mucho menos judíos. En otras palabras, demostrar que la salvación no es por obras humanas. Continúa diciendo el versículo 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que haya sido en otro tiempo nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron.
quisiera desagregar en dos partes, porque si te das cuenta, Pablo está hablando y como que medio se calienta el carro y lanza. Lo que hayan sido no me importa. Y vuelve a retomar el concepto de la primera idea. Vamos a tratar de desagregarlo en dos ideas. La primera idea. Pablo deja claridad una primera idea. Los que tenían reputación de ser algo, nada nuevo me comunicaron. Nada. No me dijeron, Pablo, de lo que has predicado le faltaba. Súmale, quítale, ponle, añádele. ¿Te faltó esto? No. Los líderes no instaron a Pablo ni a alguno de los seguidores a imponer sobre los gentiles que habían creído ninguna regla nueva de conducta, ninguna. Esto lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 15, versículos 7 al 11, que nos lo narra de una manera más desagregada. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos 7 al 11, nos narra qué es lo que sucedió. Dice el versículo 7 del capítulo 15 de Hechos: y después de mucha discusión, no fue sencillo, hermano, estuvieron dialogando, tuvieron que llegar a acuerdos, dice en las Escrituras, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. No hubo diferencia. El mismo Espíritu que había dado a los judíos es el mismo Espíritu que daba ahora a los gentiles. Versículo 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre el cuello, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Versículo 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Creo que es sumamente claro, hermanos. Es sumamente claro y no hay mucho que explicar. Si esto lo traslapamos al día de hoy, fariseo, legalista, ¿por qué quieres imponer leyes que ni siquiera aún tú cumples? ¿Por qué quieres traer reglamentaciones que el Señor nunca impuso? No me importa lo que pienses, no me importa lo que sientas, no me importa cuál es tu consideración. A mí me importa la palabra del Señor. Y eso es lo que debería de guiar nuestros pasos. Si en verdad queremos ser una iglesia conforme al corazón de Dios y no conforme al corazón de los hombres. ¿Por qué tientas a Dios? ¿Te das cuenta que con quien te estás poniendo no es con los hombres? ¿Por qué tientas a Dios? Queriendo imponer cargas sobre los hombros de los demás, cargas que ni siquiera tú puedes cumplir. El juicio es sumamente fuerte. Así es que por un lado, vemos que Pablo llega a este punto bajo el entendimiento de que nada pudieron agregar al evangelio, ni nada pudieron quitar, pero además hay una peculiaridad entre paréntesis. Versículo 6, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. ¿A qué se está refiriendo Pablo? ¿Pablo está siendo grosero? No, en ninguna manera.
Pablo está tratando de poner en su lugar a aquellos falsos hermanos que menospreciaban su ministerio. Pablo lo que está diciendo, parafraseando, de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. En esta contestación, Pablo está dirigiéndose directa y claramente a esos falsos hermanos, a esos enemigos, buscando cualquier ocasión, buscan menospreciar no solamente el evangelio de Pablo, sino al propio Pablo. Tal parece que en algún momento el hecho de no haber caminado físicamente con Cristo y que Pablo más tarde lo determinaría, él mismo se cataloga como un abortivo, como alguien que llegó fuera de tiempo, eso no le resta valor. Al final, Pablo tiene la misma autoridad que cualquiera de los 11 que restaban, porque de la misma manera fue elegido y aceptado por el único que puede hacer el llamado. Así es que Pablo, dentro de esta contestación, está dejando claridad a esos legalistas, a esos fariseos, que Dios no hace acepción de personas. Que Dios no hace distinciones. Las distinciones las hacemos nosotros. Las distinciones las hacemos los hombres. Las distinciones las hacemos los legalistas. Es que yo creo. ¿Qué me importa que creas? Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Oiga, ¿y qué es hacer acepción? El diccionario de la Academia Española, Real Academia Española, traduce la palabra acepción como la acción de favorecer o inclinar la balanza, la acción de favorecer o inclinarse hacia una persona más que a otra por algún motivo o por algún afecto particular. Vuelvo a repetir. Dios no favorece. Dios no inclina su favor a una persona sobre otra por ningún motivo, ni lo hace por afecto particular. No es así. No es que usted tenga más valor que otro hermano. Usted está cayendo en un error herético. Dios no hace acepción de personas. La acepción la haces tú. Por tanto, lo que está dejando claridad Pablo en ese paréntesis delante de sus enemigos es en el hecho de decir que las circunstancias externas de un individuo, sea por ejemplo que hayas estado íntimamente asociado con Jesús como uno de sus discípulos, ya sea Cefas o Juan, o ya sea por el hecho de que seas el mismo hermano carnal de Jesucristo, hablando de Jacobo, o sea que ocupes una posición importante, o sea que tengas reputación, todo eso es basura. Delante de Dios, ninguna de esas características es meritoria para hacer distinción. Por tanto, tampoco tienen valor para Pablo. Ese tipo de cosas jamás podrán determinar el valor de una persona, mucho menos del evangelio. Es que él si fue a un instituto bíblico, su evangelio es mejor. Estamos hablando de un Cefas, un hombre apestoso a pescado, porque era pescador. Estamos hablando de alguien que practicaba la medicina, estamos hablando de alguien que probablemente también, siendo hermano de Jesucristo, hay una alta probabilidad de que se dedicara a la carpintería, hay una alta probabilidad. Y por otro lado estamos hablando del judío de judíos, de aquel que había sido instruido a los pies del mejor maestro de aquel entonces. ¿Dónde está la jactancia? En ningún lugar. Grábate esto, grábatelo en tu cabezota. Dios no hace acepción de personas. Las acepciones las haces tú. Así es que el valor del evangelio no está intrínseco en la persona, simplemente porque Dios
no hace acepción de personas. Versículo 7. Antes, por el contrario, si no sumaron ni restaron al evangelio, ¿qué hicieron? Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, versículo 8, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Pastor, ¿hay solamente un evangelio o hay dos? Es que probablemente ya me cuatrapié, porque primero me dice que no, después me dice que ahora que sí, que el evangelio para los de la circuncisión y el evangelio para los de la incircuncisión. Hermano, Pablo no está hablando intrínsecamente en dos tipos de evangelio. Pablo lo que está haciendo es hablar de dos tipos de personas, dos tipos de receptores del evangelio. Por tanto, el evangelio para los judíos no puede venir ausente de la promesa de Ezequiel acerca del Mesías, 400 a 700 años antes. El evangelio hacia los judíos no puede carecer de cada una de las promesas. Cuando nosotros leemos el evangelio de Mateo, según San Mateo, no es que haya 4 evangelios diferentes, es que ese evangelio de Mateo va directamente para un tipo de receptor, el pueblo judío. No pasamos ni siquiera la mitad del primer capítulo cuando Mateo ya ha hecho a referencia al cumplimiento de 4 profecías. Pero si yo voy con un público que jamás ha escuchado hablar acerca de la ley de Moisés, ¿quién es Moisés? Si voy con un público que en su vida ha escuchado hablar acerca de la promesa del Mesías, ¿cuál Mesías? Si voy con un público el cual incluso jamás ha tenido noción de un solo Dios, sino de múltiples dioses, ¿cómo es que puedo llegar a hablarle acerca de las promesas desde el tiempo del Génesis? En nosotros es una realidad, en el tiempo de Jesucristo no era tan factible, al menos así el Señor lo dispuso. Por tanto, estamos hablando no de 2 evangelios, sino de 2 tipos de receptores, 2 tipos de personas. 2 tipos de personas totalmente diferentes en cuanto a su contexto histórico, religioso, geográfico, social. Todo totalmente diferente. Por un lado los judíos, por otro lado los gentiles. Surge aquí nuevamente una pregunta, aunque creo que ya ha quedado respondida. ¿Acaso Dios tiene predilección por alguno de ellos? ¿Acaso Dios tiene predilección por uno de esos grupos? La respuesta es no, mis pequeños judaizantes adoradores de Israel. No, hermanos, no. No es que Dios tiene predilección por aquellos de nacionalidad judía. Acabamos de leer en el versículo 6 que Dios no hace acepción de personas. Dios no favorece o se inclina por algún motivo o afecto particular. Por lo tanto, quise traer al menos 3 citas bíblicas para dejar claridad que aunque está hablando de 2 tipos de pueblos por sus características geográficas, histórico, contextuales, sociales, demográficas, etcétera, en ningún momento está hablando de que tiene predilección o por uno o por el otro. Así es que para que el día de mañana no encuentre yo aquí a alguien que traiga su shofar y lo saquemos de las greñas, o alguien que traiga su gorrito, no sé. Vayamos a las Escrituras. Efesios capítulo número 2, versículo 11. Efesios capítulo 2, versículo 11. Dicen las Escrituras, por tanto, Efesios 2:11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, ¿a quién le está hablando? A los gentiles. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha por la mano en la carne. En aquel tiempo,
Estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Voy a hacer un breve paréntesis. ¿Por qué dice que eran ajenos y estaban alejados de la ciudadanía de Israel? Es sencillo, hermano. No porque la circuncisión haga la diferencia, sino porque como gentiles no tenían conocimiento de todo lo que era el fundamento mosaico. Continúa diciendo el versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. No por ninguna actividad judaica, por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo, ¿cuántos? A ver, no los escucho, hermanos, quiero que quede claro. ¿Cuántos pueblos hizo de dos? Ok, de aquí en adelante quien me diga, es que hay un pueblo llamado Israel y otro. No. Porque en Él, hablando en Cristo, porque en Él nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, no en dos, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, hablando a los gentiles, y a los que estaban cerca, hablando de los judíos. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ustedes que antes eran extranjeros, ahora ya no lo son. Así es que ustedes que eran advenedizos, es decir, que venían de otra ciudad a morar en esta ciudad, ya no lo son, sino ahora son conciudadanos de los santos, son igualitarios a ellos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. No hay diferencia. Ya no hay extranjeros. Ya no hay advenedizos. Somos conciudadanos. Somos parte de la misma nación. Romanos capítulo 3, versículo 9. Digo, por si alguno siguiera insistiendo de que no, es que es mejor la circuncisión o la incircuncisión. No, el día de hoy tiene que salir tu espíritu judaizante de aquí. Romanos capítulo 3, versículo 9, y después nos vamos a saltar al 21. Pablo comienza con una pregunta. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hablando de los judíos para con los gentiles. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Somos mejores nosotros los judíos que los gentiles? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado que son iguales a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. No hay diferencia. Todos son iguales. Judíos y gentiles son iguales. Todos están bajo pecado. Y después de eso comienza la carta descriptiva, la radiografía espiritual del ser humano, tanto judío como gentil. Pero eso lo sabemos de memoria. Vamos al versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, es decir, Dios es justo, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Para quién? Para todos los que creen en Él. Subraya esto. Porque no hay diferencia, no la hay, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y Él sea el que justifica al que es de la fe de Jesús. No al que es judío, no al que practica actividades judaizantes, no al que llega y te dice shalom. No. A fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Dónde pues te puedes jactar? Pablo responde, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también Dios de los gentiles. ¿Por qué? Porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Cuál es el medio de salvación? Tu peinado, tu vestimenta, tus aretes, tus arracadas, tus zapatos bonitos, tus cadenas. No, no, fariseo, no. El Señor no hace acepción de personas. Por cuanto has pecado, al igual que el judío, por cuanto has pecado, al igual que el judío, eres similar, eres igual delante de la presencia del Señor. Y no hay otro medio de salvación, sino solamente a través de la fe en Cristo Jesús. Tercera y última cita bíblica para reforzar este punto, Romanos capítulo 4, versículo 3. Romanos capítulo 4, versículo 3 y después saltaremos al versículo 9. Romanos capítulo 4, versículo 3, porque ¿qué dice la Escritura? No, ¿qué digo yo? No, ¿qué dice Pablo? Porque ¿qué dice la Escritura? Pues la Escritura dice que creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. No dice que por cuanto Abraham se circuncidó, le fue contado por justicia. No dice porque Abraham, por cuanto tomó un shofar, le fue contado por justicia. No dice eso. Porque ¿qué dice la Escritura? No qué dice el fariseo, no qué dice el legalista. Porque ¿qué dice la Escritura? La Escritura dice que creyó a Abraham a Dios y eso le fue contado por justicia. Versículo 9. Acerca de obtener salvación por esa fe o por creer a Dios. Versículo 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? Traducción. ¿Es pues solamente esta bienaventuranza de la salvación por la fe solamente para los judíos? ¿O también para los de la incircuncisión? Responde él mismo, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe como justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. Es decir, ¿estaba practicando ya ese rito o no lo estaba practicando? La respuesta está inmediata. No, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión posterior como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. ¿Para qué? Para que fuese padre de todos los judíos. No dice eso. Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia.
Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley, grábate esto, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley, porque si los que son judíos son los herederos, entonces este evangelio no sirve. Entonces, vana resulta la fe y anula la promesa. En el momento en que tu salvación es por obras, deja de ser por gracia y tienes condenación. ¿Te das cuenta que no es solamente predicar otro evangelio? ¿Te das cuenta que no es solamente que seas un poco legalista? ¿Te das cuenta que no es solamente que seas exagerado y traigas mandamientos de hombre? No, hermano. En el momento en que tú traes otro evangelio cimentado en los comportamientos, es otro evangelio de Cristo. Entonces nos portamos mal. Entonces porque somos salvos, siempre salvos, hacemos lo que nos plazca. No, hermano, porque entonces estaríamos contradiciendo a las propias escrituras. Porque si tu fe es una fe hueca, es basura, no sirve. Porque si tu fe no viene acompañada de obras que respalden realmente esa salvación, entonces tenemos un problema. No hay evidencia de que seas salvo. Porque si proclamas ser salvo con tu boca y tu vida es totalmente adversa a lo que tú proclamas, hay un problema. Algo no está empatando, los engranes no están entrando. No puedes ser hijo de Dios, no puedes tener salvación, no puedes jactarte de una salvación tan preciosa cuando no hay evidencias en tu vida. Tu fe sin obras es una fe muerta, no sirve para nada. Por tanto, si no encontramos 2 evangelios, ¿qué es lo que sí podemos identificar? Podemos identificar al menos 3 cosas. Y con esto vamos a ir perfilándonos a concluir. Si no podemos encontrar 2 evangelios a través de todo este relato, ¿qué es lo que sí podemos encontrar? Punto número 1. Encontramos un evangelio que es bajo la autoridad de Dios, no bajo tu autoridad. Deja de intentar robar lo que no te pertenece. El evangelio no es conforme a tu autoridad, es conforme a la autoridad de Dios. Y no hay otro evangelio. En el momento en que tú traigas otro evangelio, donde incluyas y sumes tus percepciones, el yo creo, yo pienso, yo considero, en ese momento, bienvenido al mundo de los heréticos. Bienvenido al mundo de los anatemas. Bienvenido al mundo de aquellos que traerán condenación. No hay 2 evangelios, hay un evangelio y este evangelio es bajo la autoridad de Dios. De tal manera que podemos entender que el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión es el mismo que actuó también en Pablo para con los gentiles. No era el evangelio de Cefas, no era el evangelio de Pablo por otro lado. Siempre fue el evangelio de Cristo, siempre fue el evangelio de Cristo. No el evangelio de los hombres. Punto número 2. Si no encontramos 2 evangelios, ¿qué sí encontramos? Un solo evangelio, uno solo y que además tiene suficiencia. No necesita de tu ayuda. Quien necesita ayuda eres tú. Un solo evangelio que tiene suficiencia. Un evangelio que no necesita ayuda de nadie, que no requiere que le sumen, que no requiere que le resten. Un evangelio eficaz, eficiente en cualquier tiempo, en cualquier contexto, en cualquier espacio. De tal manera que esa suficiencia la podemos ver expresa en que el mismo evangelio que ha traído conversión y cambio de corazones, arrepentimiento genuino en los hombres de hace 1000 años promedio, es el mismo que sigue actuando hoy en día.
y sigue transformando a perversos en hijos de Dios. Pero además, si no encontramos 2 evangelios o más evangelios, ¿qué sí encontramos en este texto el día de hoy? Encontramos un evangelio que promueve el arrepentimiento. Un evangelio que promueve al arrepentimiento y no a cualquier otra cuestión o demanda terrenal. No, hermano, no. No hay un evangelio que te promueva la sanidad. No hay un evangelio que te promueva la bienaventuranza en el bolsillo. No hay un evangelio que sea suave para tus familiares, que no se sientan, porque si no, dura es la palabra, hermano. Si no tenemos 2 evangelios, sí tenemos un evangelio que lo único que promueve es al arrepentimiento genuino y no a cualquier otra demanda terrenal. Eso dijo Juan el Bautista en Mateo 3, 1, 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso fue lo que predicó Juan el Bautista. Pero también fue lo que predicó Jesucristo, Mateo 4, 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es exactamente lo mismo que predicó Pablo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de aquella ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Así es que anatema. Así es que tú que predicas otro evangelio suave para no incomodar. Así es que tú que por cobardía o por complacencia para con los hombres predicas otra cosa y no el evangelio de Cristo. Te hago esta pregunta el día de hoy: ¿acaso seguirás predicando entonces otro evangelio diferente? De antemano creo que sabes la postura de esta iglesia. Dios nos libre en algún momento de utilizar este púlpito para llenar tus oídos con promesas de sanidad. Dios nos libre que en algún momento utilicemos este púlpito para traerte promesas de abundancia económica. Dios nos libre de utilizar este púlpito para traerte promesas de salvación sencillas que no requieren santidad. Mientras el Señor nos permita soplo de aliento en nuestros pulmones, seguiremos predicando lo que predicó Juan Bautista. Seguiremos predicando el único evangelio, el mismo que predicó Jesucristo. Seguiremos predicando el evangelio que incita e insta al arrepentimiento por amor a tu alma. Concluyo con Mateo 3, 7 al 10. Seguiremos predicando al igual que Juan Bautista, que dijo: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, al ver que muchas personas llegaban el domingo a Caminando por Fe Querétaro, les decía: generación de víboras. Generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y no piensen decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar a Abraham aún, hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. El hacha está lista. Por tanto, todo árbol
que no dé buen fruto, será cortado y será echado en el fuego. Que la gracia, que la paz, pero sobre todo, hermanos, sobre todo la misericordia y la paciencia del Señor, sea con cada uno de nosotros.